Hay que resaltar el papel que están ejerciendo las mujeres en nuestra sociedad. Desde hace muchos años vienen generando espacios de aprendizaje y capacitación en muchas organizaciones. Este programa está dirigido a esas mujeres sin miedo que han dejado huella en la sociedad, por su trabajo y entrega a la comunidad en general. Legado que cumple Leonora Murillo, una docente entregada a su trabajo, que transmite conocimientos a los jóvenes, porque ella es una mujer sin miedo. Bueno, mis raíces se originan en el departamento del Chocó. En su capital, Quibdó, donde nací en una familia normal, muy unidos. Tuve unos abuelos maternos muy querendones, muy comprensivos, de los cuales yo aprendí mucho. No logré conocer a mi abuela materna, pero al abuelo paterno sí, también un hombre muy trabajador, muy amoroso. Luego, en los años 70, nos vinimos a vivir a Medellín, donde ya nos radicamos y empecé desde esa época a interactuar con la comunidad antioqueña, con gente paisa. Yo estudié en escuelas en Medellín, donde yo era la única de raza negra. Luego me vine a Magá, donde estudié la normal. También me tocó en Amagá, municipio muy cercano a Medellín, ser la única estudiante negra, lo que me hizo como empezar a mostrar muchas cosas en mí. Por ejemplo, el ser participante de danzas, de teatro. Las compañeras fueron muy queridas conmigo. Yo guardo unos recuerdos muy gratos de la normal de Amagá y de la gente de Amagá. Una anécdota, en una escuela donde yo estudié en el barrio Castilla, se llamaba, no recuerdo el nombre ahora, estaba en cuarto, en tercero tal vez, y yo era una escuela grandísima, eran 1000 y tantos alumnos, y una profesora que me daba español, la profesora Mara, muy sabia ella, unas niñas estaban como burlándose de mí por ser negra. Yo no me sentí pues como tan, yo las miraba y yo decía, pero estas ¿qué les pasa pues? Porque yo no me sentía diferente al resto. Pero no obstante, otra niña dijo, vea, que se estaban burlando de la niña nueva, porque yo era la niña nueva. Entonces la profesora fue muy comprensiva, muy querida. Yo no me mostré pues como alguien débil, porque yo ni estaba llorando, ni estaba achicopalada, sino que yo era mirándolas como, antes como retándolas, como quien dice, ¿a estas qué les pasó? Pero la otra niña en solidaridad pues conmigo, fue y le puso la queja a la profe, y la profe me paró enfrente y empezó a exaltar en mí una cantidad de cosas, que yo tenía unos ojos lindos, que mire, que era una niña nueva, que yo como bailaba de bien, que como era de buena estudiante. O sea, ella reforzó mi personalidad. O sea, yo de por sí siempre he sido como una persona segura, no he tenido como miedo a romper barreras. Sin embargo, esa actitud de la profesora Mara reforzó en mí mucho más las cosas, que yo me expresaba bien, que yo hablaba bien, que era muy buena estudiante, que cantaba, que bailaba, que yo lo que merecía era aplausos. O sea, ella me infló el ego, me hizo reconocer en mí una cantidad de cosas. Y a partir de ese momento se rompió el hielo pues con esas niñas que eran más o menos unas niñas pequeñas, y empezamos a tener una gran amistad, y ya me escogían para todos los bailes, para todos los programas que hacían en la escuela, para el equipo de baloncesto. Y yo recuerdo con mucho cariño a esa profesora, y tuve oportunidad de encontrármela hace más o menos unos 4 o 5 años, está de mucha edad, pero para mí fue una gran alegría encontrármela. Yo cuando estaba de niña yo pensaba que ser secretaria. A mí me encantaba como estar en un escritorio. Yo iba a alguna oficina en alguna vuelta y yo veía las señoras o las secretarias escribiendo a máquina, contestando el teléfono, y yo me soñaba entaconada y de secretaria. Mire, terminé entaconada pero de profesora. Mi llegada al municipio de Andes fue muy buena, porque yo me vine muy motivada porque había conocido a Andes en unas fiestas catías
y me había parecido espectacular el apoyo de la gente, la alegría, un municipio muy grande, de mucho movimiento, la gente muy amable, y llegué a la Normal a contarle a las compañeras que Andes era un municipio muy rico, que cuando tuviéramos la oportunidad pues de graduarnos, porque ya estábamos en sexto cuando yo vine, a acompañar a una reina Catía en el grupo de danzas de la Normal, que nos viniéramos para acá, que era rico. Y yo llegué muy motivada, y de verdad que hubo algunas compañeras que siguieron pues como mi idea, y nos vinimos más o menos 6, porque en esa época que nos graduamos, uno tenía la oportunidad de escoger, a uno le hacían entrevistas, y uno tenía la oportunidad de escoger entre varios municipios donde le gustaría trabajar. Y al máximo se trataba de ubicarlo a uno donde uno elegía. Y llegué a una vereda que tenía una problemática bastante reconocida en el municipio, que era San Miguel, donde el día que mi mamá me trajo, porque ella vino conmigo pues para dejarme ubicada, llegamos como a las 5 de la tarde y ningún conductor nos quería llevar a la vereda. Y decía mi mamá, ¿eso será que es muy lejos o qué es lo que pasa? No, que no, por allá no vamos, no, por allá no los vamos a llevar. Y nosotros, pero ¿será que es muy lejos? Y decía, no es que sea muy lejos, me contestó un conductor. No es que sea muy lejos, sino que allá el machetazo más bajito se lo dan aquí en la nuca. Mi mamá se llenó, nosotros nos miramos pues como asustadas, ¿qué es esto? Entonces me dijo mi mamá, ¿usted para dónde fue que la mandaron pues? Yo dije, pues yo no sé, yo apenas voy a conocer. Esa noche nos tocó amanecer acá y luego buscamos al día siguiente un señor Arturo Jaramillo, que tenía finca allá y tenía su carrito para llegar hasta allá, y nos llevó. Ya en el transcurso de la tarde, la gente se había dado cuenta que había llegado la profesora que estaban esperando en San Miguel, y la profesora que estaba allá, porque ella necesitaba pues acompañante. Entonces me organizaron una bienvenida muy buena, con música de cuerda, almuerzo de gallina, una gallina así grande que se salía del plato. La gente estaba muy motivada porque hacía mucho tiempo estaban esperando que llegara una profesora, porque el personal era mucho, eran 80 muchachos para una sola docente. La vereda tenía una fama muy reconocida pues acá de problemática pues como de violencia, y trabajé allá un año. No tuve ningún tipo de problema con nadie, la gente fue supremamente amable. Han pasado muchos años y todavía conservo amistad con muchas de las personas de San Miguel. Hay muchísimos que ya no están. Los maestros están comprometidos con sus alumnos y con su aprendizaje. Ser buen maestro significa contar con los valores de presencia y amor al trabajo. Los buenos maestros están dedicados a hacer accesible el conocimiento a todos sus alumnos. Actúan con el convencimiento de que todos sus alumnos pueden aprender. Los tratan equitativamente, reconociendo sus diferencias individuales que distinguen a un alumno de los demás, y toman en cuenta esas diferencias en su práctica docente. Adaptan su enseñanza basándose en la observación y conocimiento de los intereses de sus alumnos, de sus habilidades, destrezas, conocimientos, circunstancias familiares y las interrelaciones con sus compañeros. Los buenos maestros entienden cómo se desarrollan y aprenden sus alumnos. Incorporan las teorías cognitivas de la inteligencia en su práctica. Están conscientes de que el contexto y la cultura influyen en el comportamiento. Desarrollan la capacidad cognitiva de sus alumnos y su respeto por aprender. Igualmente, promueven la autoestima de los alumnos, la motivación, el carácter, la responsabilidad cívica y su respeto por las diferencias individuales, culturales, religiosas y familiares. Yo pienso que la vida, el sostenimiento del país lo da el campo. El campesino sostiene la infraestructura económica del país con su trabajo, con el aporte que hace a lo social y a lo económico. Para mí fue muy gratificante, fue un aprendizaje porque yo nunca había vivido pues
en fincas ni en veredas. Yo siempre en Quibdó vivíamos en la capital, y en Medellín, pues cuando nos trasladamos a Medellín, todo el tiempo fue en la capital. Yo cuando estuve trabajando en La Piedra, hubo un episodio muy doloroso en mi vida, porque mataron al papá de mi niño en una finca cerquita pues a La Piedra, en una parte por La Unión, Cañada Honda. Ese episodio para mí fue muy doloroso, eso marcó mi vida y le dio un vuelco totalmente diferente. Yo a través del trabajo, como les decía, pues de las danzas, me hice muy amiga de todos los habitantes de la Quebrada Arriba, desde el Cardal, La Unión, San Perucho, el Cascajero. Yo me llevaba bien con toda la gente, viajábamos en la misma escalera, los fines de semana salía de paseo por ahí, por los alrededores. Hice muy buenas amistades con la gente de ese sector. Cuando empecé una relación amorosa con uno de los muchachos de esa vereda, vivía por La Unión en una parte llamada Cañada Honda, por unas situaciones personales, ellos sufrieron un atentado, él y el papá. Yo quedé embarazada y me fui porque no era capaz de trabajar. No era capaz de trabajar, a mí yo estuve presente cuando ocurrieron los hechos. Fue una situación que tardé mucho en superar. Pasaron más o menos 2 años hasta que yo fui capaz de estar en una finca, de salir de noche. Eso me marcó muchísimo. Yo creo que lo que yo me aferré al bebé que venía en camino, porque para mí fue muy, pero muy difícil pasar esa situación. Eso hizo que yo renunciara al magisterio. Yo renuncié, me retiré 7 años, porque yo no consigo un maestro que no esté con sus estudiantes en todo. Uno tiene que dar mucho, uno tiene que darles mucho, porque son 30, 40 muchachos pendientes de uno, y más cuando uno es maestro de campo, uno es todo para el estudiante. Y yo me fui, también sentía miedo porque yo estuve presente en el suceso, y sentía miedo por mi seguridad, hubo muchas dificultades. Me fui para Medellín durante 7 años. Regresé ya en el 93, ya mi hijo tenía 7 años, y ya empezaron a llegar acá. Regresé, tengo que agradecerle a don Darío Toro, que en esa época me dio trabajo por contrato. O sea, él confió en mí, me dio su voto de confianza, me permitió trabajar por contrato en el Liceo Juan de Dios Uribe, y luego me recomendó muy bien con la hermana Sor Teresita de la institución educativa María Auxiliadora. Tuve la oportunidad de concursar y volver a reintegrarme. Ya por el 90, 93, 95 empezaron a llegar otros afrodescendientes, porque igual yo en mucha época fui aquí la única afrodescendiente, y interactué con la comunidad andina de una manera positiva. Ya para el año 2000, la comunidad afrodescendiente empezó a crecer, y empezamos a mirarnos, a reconocernos, a invitarnos a comer. Ellos venían directamente de Quibdó y traían arraigada toda la culinaria, los acentos, los gustos. Entonces empezamos a retomar esa situación, y ya decíamos una comida y nos reuníamos, hablábamos. La comunidad fue creciendo al punto que nos vimos en la necesidad de organizarnos como asociación y empezar a mostrarnos como grupo, porque a nivel individual todos en sus comunidades, en sus instituciones, estaban haciendo sus aportes a lo académico, a lo cultural, a lo social, y ya empezamos a mirarnos como grupo, y aparte a tener una participación grupal en lo cultural, en lo social y en lo económico en el municipio de Andes. Es muy gratificante. Es muy gratificante para uno ese reconocimiento de los padres de familia, de los estudiantes, de la comunidad en general, porque lo que uno trae para aportar a los estudiantes se vuelve algo recíproco, porque uno aprende mucho de ellos, uno aprende de sus vidas, de sus problemas, de sus cualidades, de sus errores, de sus situaciones difíciles, de su positividad.
eso a uno también lo alimenta, uno aprende muchísimo de los muchachos, de los padres de familia también. Y no es fácil, porque es un trabajo que tiene sus bemoles. No obstante, siempre se crece. Y uno tiene que enfrentar muchas cosas. En una comunidad hay padres de familia que la emprenden contra uno porque el muchacho pierde el año. Si el muchacho gana el año, nunca van a decir, ganó el año por el profesor, pero si lo pierde, sí lo pierde por el profesor. Es que se la montó, es que no me lo quiere, es que no me la quiere. Pero eso es un aprendizaje. Yo personalmente he aprendido a controlar mucho mi temperamento, porque yo he tenido un temperamento impulsivo. Y por mi seguridad, por mi tranquilidad, por el respeto al otro, por la misma formación que uno tiene, que uno a veces no puede igualarse con el padre de familia que tiene un desconocimiento de una cantidad de cosas, he aprendido a controlar mucho esos impulsos, esas expresiones, gracias al trabajo. Hay una dificultad que se vive en Andes y yo diría que a nivel general, digámoslo en el país, donde se maltrata a la mujer. Pero yo creo que este es el momento en que las mujeres tenemos que aprovechar y hacer valer nuestros derechos primero. Yo siempre he dicho, el hombre llega hasta donde la mujer quiere. Nosotros a veces somos muy permisivas. Si yo permito que me maltraten una vez, es culpa del otro. Si yo permito que me maltraten 2 veces, es culpa mía. Porque si están abusando de mí, yo soy consciente de eso. Y ni porque tenga muchos hijos, ni porque yo dependo, no, es que yo dependo de mí. Si muchas veces las personas con discapacidad, uno ve personas con discapacidad que saben ganarse la vida, saben abrirse espacios, no hay que aguantar ni maltrato físico, ni psicológico, ni de ninguna índole, por ni X ni Y motivo. Es un momento de apertura social en el cual la mujer ha entrado al campo productivo de lleno y somos buenas en todo lo que hacemos. Entonces no hay derecho a que no sepamos hacernos respetar y hacer respetar nuestro entorno. Yo diría que no se puede permitir ningún tipo de maltrato por ninguna causa. Tenemos que estar siempre con la mentalidad de la superación, no de la dependencia, ni económica, ni física, ni afectiva, que es una dependencia muy grave. Yo le diría a mis congéneres que las experiencias amargas no tienen por qué amargarnos el resto de la vida, primero que todo, porque hay cosas muy difíciles y yo las he vivido. Mi vida no ha sido color, yo he vivido bien, porque he aprendido que el vaso no está medio vacío, sino que está medio lleno. Uno tiene que aprender a tomar hasta de lo más difícil algo positivo y seguir, porque la vida nos da oportunidad de caer y de levantarnos. Uno resbala y se agarra, se aferra a algo y vuelve y continúa el camino. Y con las mujeres es así. Las mujeres tenemos, yo diría que es como una misión. Yo creo que las mujeres venimos con una misión especial a la tierra. Somos polo a tierra, en la familia, en la sociedad. Si las mujeres empezamos a fallar, la sociedad también cojea. Y de hecho, estas familias donde las mujeres están sufriendo estos maltratos, estas dependencias, estos agobios, esas familias empiezan a decaer, porque está el polo a tierra sin norte. Entonces, mujeres adelante, no al maltrato. Tenemos que recuperarnos, tenemos que reinventarnos y tenemos que sostenernos en la sociedad. Los cambios se irán dando con el tiempo, ya que desde el punto de vista demográfico, cada vez son más las personas de sexo femenino con alta especialización. La necesidad de aprovechar estos recursos humanos va a obligar a que las empresas empiecen a buscar soluciones para captarlas antes de que lo haga la competencia. En los últimos siglos se produjeron progresos espectaculares con respecto a la posición de la mujer en el mundo laboral. Cada vez son más las que trabajan en puestos considerados tradicionalmente exclusivos para los hombres. Las expectativas sobre sí mismas contribuyen al proponerse metas más elevadas para alcanzar.
¿Sabías que del 45% al 60% de los homicidios contra mujeres se realizan dentro de la casa y la mayoría los cometen sus cónyuges? Las adicciones alteran la conducta y en la mayoría de casos de violencia a mujeres es bajo el efecto de alcohol o drogas. La violencia doméstica tiene un impacto potencial sobre la capacidad futura de los niños para conseguir un empleo adecuado, ya que estos, cuando vienen de hogares violentos, suelen tener escaso rendimiento escolar. En Latinoamérica, la edad promedio de deserción escolar es de 9 años en caso de existir violencia intrafamiliar y 12 años en caso de no vivirla.